rentas impuestas, etc. En palabras del profesor Ruiz Fajardo, a finales de 1515 llevaba Cobos una docena de años en el Real Servicio. Su influencia y responsabilidad habían aumentado notablemente. Aún no era secretario, pero sí al menos el ayudante principal de Conchillos. Había obtenido elevados ingresos y, lo que aún es más importante, había adquirido gran experiencia en toda la intrincada maraña de la secretaría. Pronto esa experiencia le iba a ser muy provechosa. Al año siguiente, en 1516, Francisco de los Cobos va a tener que enfrentarse a una de esas decisiones que pueden marcar una vida. El rey Fernando muere en enero y queda como regente el cardenal Cisneros, un hombre inflexible en asuntos de corrupción. La tesitura es delicada: permanecer en la corte al servicio del cardenal o marchar a Flandes para intentar ganar el favor del heredero al trono, el joven Carlos de Habsburgo, que jamás ha pisado España ni habla la lengua castellana. Tanto en un caso como en otro, Cobos tendrá que ganarse el crédito de ambos, esperando, gracias a sus probados méritos, una merced para continuar al servicio de la administración. En Castilla su labor es conocida, mientras que allá en Flandes sus referencias son mínimas o inexistentes. Tal vez lo más sensato hubiera sido quedarse en la península y dejar que las cosas sigan su curso. Así lo hacen muchos, como el propio Lope Conchillos, a quien por cierto destituirá a Cisneros muy pronto, si bien el rey Carlos le volverá a rehabilitar al año siguiente. Pero el ubetense decide apostar fuerte, intuyendo acertadamente que el futuro pasa por acercarse a ese joven extranjero de 16 años llamado a heredar un imperio descomunal. Así que hace las maletas y se embarca hacia tierras flamencas buscando, un poco a la aventura, abrirse un hueco en la refinada corte europea. No solamente él, otros funcionarios optan por probar fortuna a la sombra del heredero, y hay que decir que ninguno de ellos verá defraudada su esperanza. La jugada le saldrá a la perfección a Cobos, quien será confirmado muy pronto en todos sus cargos al ganarse la confianza del propio Carlos. Hombres tan importantes como el señor de Chevres, Guillermo de Croix, que era el gran chambelán de don Carlos y preceptor del nuevo rey de España, ven en él al hombre eficiente y leal que ya ha demostrado en Castilla, y lo toma bajo su protección. Cobos se convierte en su fiel servidor y ve recompensado su servicio haciéndose merecedor de infinidad de mercedes. El ubetense ha sabido jugar bien sus cartas, se ha movido rápido y ha leído a la perfección el tablero geopolítico del momento. Debemos suponer, aparte del talento de su oficio, una aguda capacidad de intuición y decisión, de saber situarse en el instante preciso y agradar a las personas clave que puedan abrirle camino. El 12 de diciembre de 1516, es decir, aún no cumplido el año de la muerte de Fernando el Católico, Cobos es nombrado secretario del rey por, en palabras textuales, los muchos y buenos servicios que habéis hecho a los reyes vuestros señores que hayan gloria y a nuestra corona real. A los 65.000 maravedíes anuales que cobraba como registrador de las concesiones reales se le suman ahora otros 100.000 por su cargo de secretario. Consolidada ya su posición en la Secretaría Real, los cargos y la fortuna ya no harán más que aumentar, porque la historia de Cobos se convierte en una imparable sucesión acumulativa de ascensos y prestigio que van a hacer pronto de este oscuro funcionario de pueblo una figura principal en el entramado imperial que está a punto de fraguarse. Y es que sigue sumando responsabilidades cada vez más importantes. Ahora, en 1517, será ascendido nada menos que a tesorero real de Castilla, un nombramiento que, en palabras del propio Carlos, tenía la finalidad de que tomase y tuviese la razón de nuestras rentas y hacienda y de lo que se librase y consignase en nuestros tesoreros y otras personas o persona. Por este desempeño se embolsará otros 113.000 maravedíes anuales. Esto ya no es una casualidad o la simple promoción de un eficaz burócrata con don de gentes. Aquí vemos la traza de un sujeto tremendamente extraordinario que cuenta con el respaldo de los hombres más influyentes del reino, incluido el propio rey. Tuvieron que ver en él a la persona idónea para despachar asuntos de extrema gravedad en una de las monarquías más fuertes del momento.
Como es lógico y pronto comentaremos, estas promociones y la fortuna que va adquiriendo le crearán numerosos enemigos, que no sería la historia sin la doble cara de la condición humana. En 1519, el que fuera su valedor antaño, Lope Conchillos, es cesado por fin como secretario de los Asuntos de Indias. ¿Adivinan quién le sustituye? Efectivamente, don Francisco de los Cobos, a los 42 años, una edad ya prudente para la época, ve incrementados sus emolumentos con otros 50.000 maravedíes por dicho cargo. El 20 de noviembre de ese mismo año es nombrado fundidor y marcador de todo el oro y plata encontrado en el Yucatán, lo que le otorga el derecho a percibir el 1% del metal ensayado y acuñado. En palabras de Keniston: en los primeros años, la renta anual obtenida de tal cargo debió ser insignificante, pero como debido a su posición en el Consejo de Indias, Cobos era uno de los primeros en conocer los nuevos descubrimientos, a medida que aumentaban las áreas, se apresuraba él a obtener la extensión del privilegio correspondiente a ellas. Cuando los tesoros de México y Perú fueron descubiertos, este nombramiento se convirtió por sí solo en la principal fuente de su riqueza. No solo, como vemos, nuestro protagonista hace gala de eficiencia administrativa, sino que olfatea dónde se encuentra el negocio. Y en aquellos años la fortuna se hallaba al otro lado del Atlántico, por lo que, entendiendo perfectamente lo que hay en juego, maniobra con acierto para sacar tajada de las increíbles conquistas que Cortés y Pizarro llevan a cabo. En 1520, con motivo de las Cortes de Santiago y La Coruña, donde el rey Carlos debe obtener los subsidios necesarios para comprar el título imperial, Cobos hará méritos ante el monarca y el señor de Quiebres en defensa de los intereses reales como procurador de la ciudad de Granada. El rey queda muy agradecido y le renueva el cargo de secretario para que también pueda transmitirlo a voluntad. Así lo expresa don Carlos: en consideración a los servicios que ha prestado y presta cada día y al servicio que prestó como procurador de la ciudad de Granada en las Cortes que celebró en las ciudades de Santiago y La Coruña en nuestro reino de Granada en el presente año de 1520. Carlos I de España abandonará la península y no regresará hasta pasados 2 años, convertido ya en Carlos V de Alemania. Aunque los asuntos oficiales son llevados durante ese tiempo por secretarios que dominan la lengua francesa, en aquella época la lengua franca europea, el prestigio de Cobos no deja de aumentar, de manera que en España se le considera la persona más influyente en relación a los asuntos del país. Esta posición se consolidará ya de manera inamovible a la muerte de Guillermo de Croix en mayo de 1521. El nuevo canciller pasará a ser Mercurio Antonio de Gatinara, quien se convertirá en el diseñador de la política exterior, mientras que Francisco de los Cobos será la mano derecha del emperador en los asuntos de España. Llegados a este punto, se puede hacer un pequeño alto en el camino y echar un poco la vista atrás para no perder la perspectiva. Nos encontramos con un hombre de cuna modesta procedente de una ciudad mediana de la Alta Andalucía, célebre por sus luchas banderizas. Tal vez, algunas décadas atrás, cuando esa agonizante y caótica Edad Media castellana se desangraba en guerras civiles interminables, no hubiera sido posible tan fulgurante ascenso sin que el favorecido advenedizo hubiera tenido que pagar a la larga un alto precio por su coqueteo con el poder. Les había ocurrido a sus paisanos Ruy López Dávalos y Beltrán de la Cueva en el pasado, quienes, en medio de enconadas guerras y disputas nobiliarias, terminaron sus días relegados y en situación de precariedad. Pero el mundo había cambiado tras el reinado de Isabel y Fernando y la llegada al trono de su nieto Carlos. Los nuevos aires del siglo XVI hacían posible que hombres de condición menor, pero altamente cualificados como Cobos, fueran promocionados por los soberanos a funciones de importancia capital, pues preferían rodearse de burócratas eficientes que andar bregando con la siempre orgullosa nobleza. Es por eso que muchos de estos funcionarios carentes de un adecuado pedigrí ocuparan cargos de responsabilidad durante los reinados de los Austrias mayores, Carlos I y su hijo Felipe II. La lealtad y el oficio están ahora por encima de la sangre y el escudo. Llegados por tanto a la década de 1520, Francisco de los Cobos es una figura clave en la corte imperial. Ha conseguido amasar una fortuna de 20.000 ducados. Su sueldo anual era de 1.000 ducados, una cifra formidable para la época. Sin duda no pudo haber ahorrado esos 20.000 ducados solo de sus honorarios, por lo que se desprende que sus negocios marchaban también viento en popa.
Solo hay una cosa que le falta, algo fundamental en la España de su tiempo para un hombre que lo ha conseguido todo. Necesita redondear su éxito con algunos títulos que le den esa prestancia social de la que carece, y por supuesto concertar un matrimonio con alguna dama de alcurnia que ennoblezca su apellido y el de su descendencia. Es hora, por tanto, de mirar por su persona y equilibrar la balanza de lo profesional con lo personal. Pero a él ya no le vale cualquier título. Su ascendente junto al omnipotente Carlos debe ir en consonancia con tamaño desempeño, así que va a maniobrar para que se le conceda nada menos que el nombramiento de comendador de los bastimentos de León de la Orden Militar de Santiago. Esta antigua orden medieval, una vez finalizada la Reconquista, había perdido su función militar, pero no así su prestigio. Aquellos privilegiados que conseguían ser incluidos como miembros de tan exclusivo club podían considerarse ciertamente afortunados, pues solamente eran admitidas las personalidades más ilustres del reino. El número total de integrantes apenas superaba el centenar, pues los requisitos para vestir el hábito santiaguista eran realmente exigentes. Se entiende que Cobos, en condiciones normales, jamás hubiera podido aspirar a semejante distinción, pero a la altura de 1522 el ubetense ya no era un simple funcionario que pululaba en los despachos de la corte. Muestra de la importancia que tenía la pertenencia a la Orden de Santiago en la España del momento será el interés por figurar en los retratos vistiendo el clásico hábito negro con la célebre cruz santiaguista en el pecho. Así veremos a Cobos en aquellos que se han conservado. El nombramiento es por tanto la máxima distinción que hasta la fecha ha obtenido en el plano social. Aquel mismo año de 1522 también será el año de su casamiento. La escogida será doña María de Mendoza y Sarmiento. ¿Y quién es esta dama? Bien, antes de continuar, hagamos una breve reseña sobre la figura de esta joven cuyos restos reposan junto con los de su esposo en la Sacra Capilla del Salvador. Según Juan Pascual, María de Mendoza debió de nacer en Castrojerit, Burgos, hacia 1508. Hija de don Juan Hurtado de Mendoza, adelantado de Galicia, y doña María de Sarmiento, condesa de Rivadavia. Con tan solo 14 años la comprometen con Francisco, que contaba por aquel entonces con 40 años. Apenas hubo relación alguna entre ellos antes de la boda y menos aún enamoramiento. Fue uno de tantos matrimonios de conveniencia. Cobos necesitaba una mujer que le proporcionara un título nobiliario, y los condes de Rivadavia, pertenecientes a la alta nobleza pero cuya fortuna era bastante precaria, necesitaban ir posicionando a sus 11 hijos. Tras la boda celebrada en 1522, se convierte en la típica mujer de la corte, ambiciosa, acaparadora de bienes, ansiosa de prestigio, hambrienta de títulos y propiedades. Tuvo las mejores relaciones de la corte, tanto es así que fue camarera de la emperatriz Isabel de Portugal y contaba entre sus amigas con la duquesa de Alba, Leonor de Castro, esposa de Francisco de Borja, Mencía de Mendoza, duquesa de Calabria, la marquesa de Cenete o a la condesa de Pálamos. También cabe destacar su amistad y relaciones con Santa Teresa de Jesús, que la define en su libro de las fundaciones como muy cristiana y de grandísima caridad. Tuvo el matrimonio 2 hijos, Diego y María, en apenas 2 años. El primero casó con la marquesa de Camarasa, mientras que la segunda con el duque de Sesa. Su influencia serviría además para situar dignamente a todos sus hermanos. Pero la arrogancia del matrimonio no acabará en el hecho de acumular joyas, distinciones, obras de arte, propiedades, títulos y honores. El sueño de trascendencia les hace verse descansar en un lecho acorde con la categoría conseguida a pulso y con no pocos esfuerzos. Ahí nace la Sacra Capilla del Salvador. Francisco de los Cobos necesita saberse recordado en el futuro y María necesita saberse su esposa eterna. A la muerte de su marido y a sus 40 años, cambia de estilo de vida pero sin renunciar al orgullo de ser quien había llegado a ser. Se convirtió en una mujer más humilde, apartada, considerada, bondadosa y generosa. Siempre dejó claro que debía ser enterrada en Úbeda junto a su esposo. A pesar de no tener demasiados vínculos con la ciudad y de ser contadas las visitas que realizó a ella. Ya en su primer testamento, fechado el 28 de agosto de 1563, dejaba bien expreso que sus restos mortales fueran trasladados a Úbeda acompañados por 24 frailes dominicos y franciscanos con antorchas para ser enterrados junto a su esposo en la Capilla del Salvador. Y tras su muerte, en 1587, se cumplió su deseo y reposa junto a su esposo en la cripta del edificio, unidos para siempre.